vamos a ver unos 4 punticos que le quiero compartir. Y en primer lugar vamos a ver que las tinieblas procuran estorbar la bendición de Dios. Y eso es algo continuo. Y lo vemos desde el cielo cuando el diablo se rebeló y engañó a la tercera parte de los ángeles, y luego en la tierra, luego con Adán y Eva, y así ha sido con la historia de la humanidad. El diablo procura estorbar la bendición de Dios. Entonces vamos por favor al libro de las Crónicas, capítulo 20. Vaya a su Biblia, libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer versículo número 6. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, el versículo número 6. Yo no sé si usted conocía o había leído o había escuchado acerca de este gigante que está aquí. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. ¿Estamos allí, hermanos? Versículo 6. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Ahí vamos a estar en la reflexión que voy a compartir. Entonces es bien importante que esté ubicado. Dice el versículo 6. Y volvió a haber guerra en Gat. ¿En dónde? En Gat. Donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Entonces nosotros sabemos que David enfrentó al gigante Goliat y lo derrotó. Pero luego se levantaron otros gigantes y el ejército de David, los capitanes, los generales de David se convirtieron en esos hombres valientes que enfrentaron y derrotaron a esos gigantes. En este caso estamos viendo a la caída de uno de esos gigantes. Pero el versículo 6 que acabamos de leer empieza diciendo una frase bien importante, bien significativa. Y volvió a haber guerra en Gat. Y en esa frase podemos ver nosotros un par de cosas. Y lo primero es que el enemigo nunca abandona su ataque continuo. Usted ve que allí dice, y volvió a haber guerra. El gigante Goliat ya había caído. Otros 2 gigantes ya habían caído. Este es otro gigante. Entonces note usted que este gigante, a pesar de haber visto caer a los anteriores, él vuelve y lo intenta. Y podemos ver que tiene como una perseverancia que el cristiano debe imitar. En eso sí es tremendo el enemigo, porque lo intenta una y otra vez, una y otra vez. Y no podemos pensar que porque hubo una batalla contra las tinieblas y las tinieblas fueron derrotadas, entonces no van a volver. Dice que volvió a haber guerra en Gat. Y a pesar de que había gigantes que habían caído, nuevamente el gigante viene contra el pueblo de Dios. De hecho, hermanos, recordemos que el nombre Satanás significa en primer lugar adversario. El nombre Satanás significa uno que se opone. Entonces estamos hablando de uno que procura por todos los medios estorbar y detener el propósito de Dios. Una vez nosotros empezamos a entender que nuestra vida existe porque es un gran plan de Dios, también empezamos a identificar que se levantan obstáculos y que el enemigo quiere detener el avance de Dios. Recordemos que David y su ejército estaba avanzando, estaba conquistando, y se levanta este gigante para impedir eso. Así que tenemos que ser conscientes que cuando estamos en un tiempo de avanzada, no nos debe extrañar que se levante un gigante, que se levante un obstáculo, pero siempre tenga presente, siempre Dios será más grande. No importa la estatura, tenía 24 dedos, no importa que tenga 40, Dios siempre será más grande. Dios siempre será más grande. Pero esa frase que acabamos de leer dice que aquella guerra se levantó ¿en dónde? En la ciudad de Gat. Esa ciudad estaba bajo el dominio filisteo. De hecho, podemos considerar cómo el reino de David venía extendiéndose, y cuando el reino de David se acerca a Gat, se levanta el gigante.
este que estamos leyendo aquí. Esta ciudad estuvo por ciertos periodos de tiempo bajo el gobierno de Israel. Finalmente David la somete. Y me llamaba la atención entonces, ¿qué significa ese nombre Gat? Es decir, ¿qué estaba encerrado en Gat que aquel gigante no quería entregar? Pues la palabra Gat significa lagar de uvas, prensa o tina de vino. Entonces recordemos que el lagar era ese lugar donde ponían, cuando se hacía la vendimia, que era la cosecha de la uva, y depositaban ahí la uva. Entonces los hebreos comenzaban a pisar la uva para que saliera el jugo. El piso estaba inclinado y allá salía el juguito. Ellos se lavaban bien los pies y empezaban a pisar la uva. Así que obtenían el vino allá. Algunas veces lo hacían cantando, porque el hebreo estaba feliz de que había cosecha, había abundancia, y empezaban a cantar y empezaban a pisar la uva y recogían. Ese lugar se llamaba así porque tenía esa ciudad una tierra fértil y había muchos viñedos y por lo tanto había muchas prensas de uva. Así que era una tierra próspera, fructífera. Pero a pesar de eso estaba bajo el dominio de un gigante. Y yo reflexionaba, ¿será, hermanos, que hay cosas que Dios ha determinado darnos que están siendo dominadas por un gigante? ¿Será que el enemigo nos está de pronto deteniendo o estancando algo que ciertamente Dios ha decretado darnos, pero que tenemos que ir a conquistarla? Porque el Señor le dio la tierra a Israel, pero le dijo, vayan y conquisten la tierra. Y yo creo, como está escrito, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos ver en este gigante y en ese lugar un simbolismo, y es todo aquel o todo aquello que se opone, que estorba la bendición de la tierra para los hijos de Dios, porque el asunto estaba en esa tierra que producía muchos viñedos y eran fértiles, hermanos, porque es cierto que es muy triste dedicarse a algo y que el fruto de aquello sea estéril. ¿No nos sentimos mal cuando nos dedicamos a algo y se trabaja con esmero y los resultados son estériles? Aún la misma escritura dice, el que ara, el que trabaja la tierra, el que ara, lo hace con esperanza. Y es duro dedicarse a algo y cuyo fruto o resultado sea estéril. Pues eso era lo que el enemigo estaba haciendo allí. La ciudad estaba allí, la tierra estaba allí con abundancia de frutos, pero este gigante no permitía que el pueblo de Dios tuviera acceso. Pero ese gigante cayó, para la gloria de Dios, cayó. Y aquí entramos entonces al segundo punto. El enemigo trabaja encubiertamente. Ojo con esto. El enemigo trabaja encubiertamente. Cuando nosotros hablamos de la tentación, tenemos que tener claro, hermanos, que a nadie se le aparece el diablo oliendo a azufre de color rojo con el tridente y con la cola por allá. A nadie se le aparece así. Si a usted lo van a engañar para robarlo, se le aparece un señor con corbata, ¿no? Y entonces el doctor, y no sé qué esto y lo otro, y usted, ay no, ay qué señor, tan amable, tan educado. Y cuando usted se da menos cuenta, está más enredado que, ¿verdad? Entonces el diablo no se presenta así, sino que trabaja de manera encubierta. Vamos por favor a leer nuevamente allí el versículo 6. Tome nuevamente su Biblia. Versículo 6. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Quiero decirle que los gigantes que la Biblia cita, que David y sus hombres se enfrentaron, siempre la Biblia dio su nombre. David el primero, Goliat el primero, Sipai fue otro, Lami fue otro, Isbibenov fue otro, pero este personaje no tiene nombre.
Y resulta que ustedes y yo sabemos que toda la Biblia fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguir, corregir, para equiparnos y hacernos maduros, equipados, capacitados para toda buena obra. Entonces no fue que aquí el Espíritu Santo de Dios dijo: no, ese nombre es muy feo, no lo pongamos ahí. El Espíritu Santo adrede omitió su nombre. El hecho de que sea desconocido su nombre nos permite concluir que trabaja solapadamente, encubiertamente. No revela sus verdaderos propósitos, sino que trabaja de manera disimulada. Trabaja en secreto, carcomiendo la vida espiritual y la pasión del cristiano por Dios. ¿No ha visto a veces que de pronto nuestro corazón, el fuego del Espíritu en nuestro corazón está encendido por Dios? ¿Cómo oramos? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo le servimos a Dios? Hay fuego por el Señor. Salimos de la casa o estamos haciendo el aseo o alguna actividad, pero siempre Cristo está allí en la mente. Siempre estamos en un continuo orar, hablando con Dios. Pero de pronto empezamos como a descuidar las cosas, nos dejamos caer en la rutina y empieza el corazón a enfriarse. Hermanos, ningún cristiano se enfría de la noche a la mañana, sino que es algo poco a poco, poco a poco. Entonces el enemigo nos ocupa un poquito por aquí, nos enreda otro poquito por allá, una preocupación por aquí, una angustia que llega y empezamos a descuidar la comunión con Dios. Y cuando menos nos damos cuenta estamos fríos. ¿Ha estado usted alguna vez frío espiritualmente? Como 4 nomás. Los otros, ¡ay, Dios mío, qué fuego! Y dejamos que el corazón se enfríe y no nos damos cuenta. Y hermanos, cuando no despertamos de ese frío, llega la muerte. De pronto, cuando nos damos cuenta, estamos más en el mundo que en el camino del Señor. Ahora, aquí hay un simbolismo muy importante, y es el hecho de que este gigante tenía 6 dedos en cada una de sus extremidades. Le sobraban los dedos a este gigante. Dice la Biblia que tenía un total de 24 por todos, dice textualmente la Biblia. Entonces hay que tener en cuenta lo que la Biblia dice. Y en la escritura quiero hablarles de los 2 números que nos da la escritura, el número 6 y el número 24, porque estamos tratando de descifrar a este gigante sin nombre. Entonces resulta que el número 6, pongámoslo por favor, Lito, el número 6 en la Biblia hace referencia a lo humano, habla del humanismo y también hace referencia al anticristo, porque el número de la bestia es el número 666. Entonces, estamos hablando del humanismo que desplaza a Dios. Recuerde que el fenómeno del humanismo básicamente desplaza a Dios para poner al hombre en el centro. Entonces, estamos hablando aquí de aquel o aquello que no está alineado con Dios, que no está de acuerdo al diseño del Señor, se opone a Dios. Eso es el número 6. De hecho, el número 6 es el número imperfecto, porque en la Biblia el número perfecto es el número 7, pero a él le falta una unidad, entonces es el número imperfecto. Pero la Biblia nos habla del número 24, también dice 24 dedos en total. El número 24 en la Biblia hace referencia a 2 cosas: al gobierno y al culto a Dios. Gobierno porque el 24 es el número múltiplo de 12, 2:12, por eso el Señor escogió 12 tribus en Israel, por eso el Señor escogió 12 apóstoles. Entonces el 12 nos habla de administración, de autoridad y de gobierno. Pero el número 24 también nos recuerda a nosotros el culto a Dios, porque la Biblia nos habla, por ejemplo,
que en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo, habían 24 órdenes sacerdotales. Y también en Apocalipsis 4 nos habla de que hay 24 ancianos que se postran adorando al que está sentado en el trono. Entonces nosotros podemos ver aquí que es todo aquello que se opone al gobierno de Dios en la tierra, socava la autoridad de Dios en la tierra. Présteme atención a eso. Y atenta contra el culto a Dios, atenta contra el genuino culto al Señor. Entonces se molesta con la verdadera adoración, se molesta con la revelación genuina del Espíritu Santo, se rebela contra el gobierno de Dios en su iglesia e indispone corazones, y lo hace de manera encubierta. Lo hace de manera solapada. Presenta su indisposición de manera muy evangélica. Voy a decirle algo, pero en el nombre del Señor. Voy a contarle algo, pero es para que oremos, o yo, aquí entre nos. Yo respeto, pero me parece que. Y aquí quiero hablarle de qué manera lo hace. Aquí entramos al tercer punto, es cuidado con las palabras. Cuidemos nuestras palabras. Recordemos, hermanos, que la vida o la muerte están en poder de la lengua. Entonces vamos a mirar, por favor, primer libro de Crónicas, allí donde estamos, capítulo 20, el versículo 7, la primera parte. ¿Qué era lo que este gigante hacía contra el pueblo de Dios? Primera parte del versículo 7. Dice, este hombre, ¿qué hizo? Este hombre injurió a Israel. Detengámonos allí. Este hombre injurió a Israel. Entonces, la pregunta, vamos a respondernos las preguntas que yo le hacía ahora. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ataca al pueblo de Dios? ¿Cómo ataca el gobierno de Dios? ¿Cómo ataca el culto al Señor? Entonces, aquí en este versículo nos dice que su arma y su estrategia, o nos revela, dice que él injuriaba a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y la palabra injuriar aquí significa criticar, blasfemar, difamar, avergonzar. Es bien significativo que cuando David luchaba contra Goliat, cuando Goliat desafiaba a Israel y luego viene David, Goliat, sin lanzar una jabalina, sin lanzar una sola flecha, sin ir con su espada, sin herir a un solo soldado del ejército de Israel, los tenía a todos amedrentados. Todos estaban llenos de miedo. Entonces, su arma más fuerte no eran aquellas, sino sus palabras. Sus palabras. Y este gigante está haciendo lo mismo. Está usando palabras contra el pueblo de Dios. O sea, el diseño es básicamente el mismo. Y esa palabra, injuriar o criticar o blasfemar, la usa el salmista cuando allá él dice: mis enemigos me insultan, mis enemigos me critican, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Cierto que es duro, hermanos, cuando uno está pasando por un tiempo de trato de Dios, porque todos somos tratados por el Señor. O cuando pasamos por un tiempo de prueba, o esas hermosas crisis donde Él moldea nuestro carácter. Y no falta el personaje, el instrumento, yo no sé si de Dios o de las tinieblas. Pero ¿dónde está su oración y su servicio a Dios? ¿Y dónde está usted al que le pide? Y uno quisiera sacar
un chipote chillón y darle en esa cabeza, pero uno sabe que no puede hacerlo. Y quisiera uno tener la respuesta concreta a ese comentario. Y entonces, ¿qué hace uno? Espere un tiempito nomás y verá. Espere, usted va a ver. Bueno, es una declaración en fe porque no sabemos cuánto tiempo va a ser el asunto. Ahora, yo le invito a pensar algo. Si tenemos en cuenta que el arma de este gigante es criticar y blasfemar, y que actúa de manera encubierta, solapada, entonces, hermanos, estamos hablando de aquellas actitudes escondidas en nuestro corazón, malos motivos. Estamos hablando de esas palabras que se dicen en voz baja, en el pasillo donde no hay mucha luz, esas voces que murmuran, que critican y que aún deshonran las autoridades que Dios ha puesto. Acusan y menosprecian el mover de Dios. Frases que descartan y cuestionan la verdad de la palabra del Señor, y todo eso se hace de manera oculta. Y muchas veces el cristiano, siendo hijo de Dios, no logra discernir que la otra persona está siendo un instrumento del enemigo. Ustedes recordarán, porque es que, hermano, las tinieblas utilizan la boca que se presta. ¿Sí? Y eso, mire, eso no importa cuánta unción haya y cuánta revelación y cuántos milagros y liberaciones se hayan hecho. Porque recordemos que el tremendo apóstol de Jesús, Pedro, llamó al maestro y le dijo: venga, maestro, yo le quiero decir algo, venga. Usted no tiene que ir a la cruz, no te tiene que suceder eso. Qué difícil, maestro. Y él le estaba hablando pasito. Y estaban los otros discípulos allí. Y Jesús, en cambio, levantó la voz y le dijo: apártate de mí, Satanás. Y se apartaron fue los otros discípulos. Ay, ¿qué pasó? Ellos no sabían qué estaba pasando. Pero era Pedro, era el siervo del Señor. Entonces puede suceder incluso, hermanos, que en la misma iglesia un hermano te aconseje mal. Puede suceder que aquel hermano que está herido, resentido, enojado, qué sé yo, llega y se acerca y le dice: claro que las cosas están como mal en la iglesia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? No, digo yo nomás. ¿Usted no ha visto que? Ay, no. Pero yo no he dicho nada. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Trabaja de manera solapada. Y tenemos que tener mucho cuidado porque por naturaleza Dios creó la palabra como una semilla. No solamente la palabra de Dios es semilla, esa es semilla de vida. Pero también las tinieblas utilizan semillas. Y utilizan semillas de la palabra. O sea, palabras de maldad, palabras como la que les acabo de decir, y siembran esas palabras, y así actúa. Entonces el hermano que de pronto está indispuesto o desanimado, entonces empieza a desanimar al otro, y el otro también como que empieza a ver lo mismo, y ambos terminan apachurrados, y se empieza como a consentir eso. Y yo reflexionaba, tremendo, ¿no? Porque es un gigante. Dice que era descendiente de los gigantes, pero trabaja escondido. Qué tremendo poder tan destructor, pero tan escondido. Por eso es tan importante que caminemos a la luz del Señor. Recuerden que el enemigo se mueve en lo oculto. Dios es luz. Dios es luz. Y vamos a ver ahora, en cuarto lugar, la manera en que el gigante cae. Cómo Dios utiliza su poder para hacer caer este gigante. La palabra de Dios es una espada poderosa. Poderosa. Recordemos que la espada es aquella palabra de Dios que sale de nuestra boca guiada por el Espíritu. Esa es la espada. Entonces vamos a leer, por favor,
Primer libro de Crónicas, capítulo 20, el versículo 7. ¿Están allí conmigo, hermanos? Verso 7. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Usted se acuerda que cuando fueron a llamar a David los hermanos no le creían? Los hermanos no lo querían, le hacían el feo, ¿verdad? Pero Dios lo escogió a él. Y entre esos hermanos estaba Simea, o sea que el corazón de Simea fue transformado. Luego creyó que en el llamado de Dios sobre David y se convierte en tremenda columna en el ejército. Y tiene un hijo y ese hijo se llamó Jonatán o Jonatán, y fue el instrumento de Dios para derribar ese gigante. Ese soldado se llamaba Jonatán, hijo de Simea. Entonces yo quise mirar qué había escondido o qué significado tenían estos nombres para poder hacer la aplicación de cómo cayó ese gigante. Este gigante cayó ante Jonatán, hijo de Simea, y la palabra Jonatán, el nombre Jonatán significa, ponlo por favor, significa Dios ha dado o Dios ha establecido. Eso significa Jonatán. Dios ha dado, Dios ha establecido. Pero como nos dice la escritura que es hijo de Simea, entonces mira el significado de ese nombre, Simea. Y Simea significa proclamación, testimonio, palabra. Así que si nosotros reunimos esos dos nombres, vemos que podemos decir que aquel gigante cayó y Dios lo hizo a través de la palabra que Él ha dado, a través del testimonio que Él ha proclamado. Entonces yo pensaba, claro, ¿se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo venció al tentador con el escrito está? Lo derrotó con la palabra. Y pensaba, tremendo esto, porque ese gigante tenía como principal herramienta o arma la palabra, injuriaba a Israel. Injuriar es blasfemar, insultar, menospreciar, casi que burlarse, afrentar. Entonces imagínate todas las palabras que ese gigante usaba contra Israel. Pobre nación, pobres judíos, como en algún momento los llamaron. Es un pobre pueblo, no saben batallar, no son guerreros, quién sabe qué decía. Como muchas veces nosotros podemos escuchar esas frases. Tú no puedes, tú nunca vas a cambiar, tú no vas a salir adelante, tú no puedes lograr eso. Ni sueñes eso que nunca en tu vida va a ocurrir. Usted toda la vida va a ser el mismo, usted no va a poder salir adelante. Eso no es para usted, eso es para otros. Y cantidad de frases que vienen de las tinieblas contra los hijos de Dios. Pero aquí vemos que ese gigante cae y que Dios lo hizo a través del testimonio de su palabra. Entonces es necesario creer la palabra de Dios y confesar lo que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario y orar usando la palabra de Dios. El testimonio de Dios en nuestra boca es más poderoso que todo gigante, que todo obstáculo. ¿Qué quiere el enemigo? Que veamos el panorama de nuestro futuro oscuro, que cada vez veamos nuestro futuro más difícil, y lo hace a través de palabras. Tal vez no podrá leer nuestra mente, pero sí puede mandar dardos y enviar mensajes y hacerte creer que tú los estás pensando. Entonces envía esos dardos para desanimar, para desalentar, para traer duda, y ataca la misma palabra de Dios, como sucedió en el Edén. Es necesario, hermanos, que nosotros hagamos una corrección en nuestra manera de hablar, que no murmuremos, no digamos mal contra otro hermano,
No hablemos mal de la iglesia de Jesucristo el Señor. Somos hermanos, somos hijos de Dios, pertenecemos al mismo reino. Cuando un hermano sufre, el cuerpo sufre. Cuando a un hermano es bendecido, el cuerpo se debe gozar. Porque cuando un hermano es bendecido, el cuerpo está siendo bendecido. Cuando Dios promociona a un hermano, pues el cuerpo está siendo promocionado. Cuando Dios abre una puerta a un hermano, pues todo el cuerpo está siendo bendecido. No debemos nosotros cuestionar, ni criticar, ni juzgar, ni condenar, porque está escrito que no debemos pensar ni hablar más allá de lo que aquí en la palabra del Señor dice, ni juzgar, porque el juicio le pertenece a Dios. Y el Señor, a su tiempo, tratará con cada uno. Más bien lo que tenemos que hacer es declarar la buena palabra del Señor. Y como un ejército unido, hermano, marchar, avanzar. Y todos hablando la misma palabra de Jesucristo el Señor. Yo siempre, cuando la iglesia ora, yo siempre, y creo que es así, me imagino a la iglesia marchando como un ejército. Cuando la iglesia ora, yo sé que todos somos afectados, tenemos sentimientos, nos da tristeza. Y cuando tenemos decepciones o fracasos, nos duele, claro, hermanos. Y como yo les digo, pues hay que llorar, lloremos. Como decía un pastor, si lloran los guaduales, llore usted, hermano. Pero después de secarnos los ojos, tenemos que ponernos de pie y empezar a declarar la buena palabra de Dios, porque es esa la que permanece para siempre. Así como se seca la hierba, así como se marchita la flor, así son los sentimientos y los altibajos del ser humano, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando el Hijo de Dios comienza a leer esa palabra, a creer esa palabra, se para en la palabra, come esa palabra, la cree, esa palabra empieza a ministrarle esa naturaleza firme, porque ella permanece para siempre. Y tal vez la dificultad, Dios permita que esté un tiempo más allá, pero usted va a tener autoridad y gobierno sobre eso, usted va a superar eso. Porque no hay obstáculo ni gigante más grande que Dios. Y es la palabra del Señor lo que nosotros nos hace permanecer. Y en quinto lugar, hermanos, para terminar aquí, la genética de Dios nos hace vencedores. ¿Cierto que somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y Dios no ha perdido ninguna batalla. Y a mí me encanta ese título, Jehová de los ejércitos. Me encanta eso. La genética de Dios que está en nosotros es una genética de vencedores. Claro, tendremos tiempos de prueba, tendremos tiempos de trato de Dios, tal vez hasta tiempos de humillación. Claro que yo sé que nosotros no le decimos amén a eso, pero es verdad. El trato del Señor. Pero al final saldremos de esos procesos, no solo refinados, ¿no?, sino capacitados para cosas mayores en Cristo. Dice Crónicas, primer libro de Crónicas, donde estamos, el versículo número 8. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales, ¿qué?, cayeron por mano de David y de sus siervos. Entonces, David enfrentó al primero. El primero cayó. Ahora son sus siervos, sus generales, sus capitanes de su ejército, los que han derrotado a los descendientes de los gigantes. Es algo así como que la fe para derribar gigantes que estaba sobre David, ahora está sobre sus capitanes. Y el pueblo que le temía a los gigantes,
ahora ha sido adiestrado para enfrentarlos y derribarlos. Claro que cuando nosotros estamos enfrentando esos gigantes, quiero decir, esos grandes problemas, nadie dice, ay, estoy feliz, me están adiestrando para enfrentar gigantes. Nadie salta de la alegría cuando tiene un problema. Es más, cuando alguien está en un problema, en 2 o 3, usted le pregunta, ¿cómo está? Ahí, en la lucha, hermano. Y seguramente el proceso será complicado, pero Dios nos está equipando, Dios nos está formando, Dios nos está capacitando para lo nuevo que vendrá. David derrotó a Goliat. Recordemos ahora que Jesucristo el Señor venció en la cruz, que Él resucitó y venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y ahora Cristo vive en nosotros. Y así como Cristo venció, Él nos ha hecho vencedores. Entonces, observe algo. Tenemos la genética del Padre, porque todo hijo se parece a su papá. ¿Sí o no, hermano? Y usted no le dice al hijo, tiene que crecer. Usted no le dice al hijo, vea, usted tiene que sacar tales ojos. Nada de eso. Eso es por naturaleza, por diseño de Dios. Todo hijo se parece a su papá. Pues tu papá es el Todopoderoso. Él nunca ha perdido una batalla. Y cuando hay un problema, Dios no está estresado. Cuando usted enfrenta una dificultad, Dios no dice, ay, ahora, ¿qué hacemos? No, Él está sentado en su trono y Él tiene el gobierno de toda la... El que se estresa es el cristiano. Pero Dios está tranquilo porque Él tiene el dominio de todas las cosas. Cuando arreciaba la tormenta, estaba que se hundía la barca, se fueron corriendo, le dijeron, Señor, lo despertaron porque Él estaba durmiendo. Él estaba tranquilo en las manos del Padre Celestial. Y ellos lo fueron a decir, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Imagínate. Y el Señor no los reprendió, no los castigó, ¿sí? Porque Jesús sabía muy bien que todo eso era una oportunidad para enseñarles. Así que si somos hijos de Dios y el Cristo que venció ahora vive en nosotros, entonces podemos vencer. Podemos vencer. No importa la situación que estemos enfrentando. No importa la crisis que estemos enfrentando. Y tal vez usted puede estar orando y preguntándole al Señor por qué o para qué, o bueno, todas las preguntas que usted quiera, y el cielo está en silencio. Y transcurren los meses y el cielo está en silencio. Y tal vez hasta transcurren algunos años. Y tal vez alguien aquí diga, décadas, pastor, décadas. Bueno. Pero Dios sigue sentado en su trono. Y lo que está haciendo Dios es preparándote, capacitándote. Porque Él va a entregarte cosas grandes, cosas nuevas. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es levantarnos en el poder del Señor, levantarnos a favor de la familia, a favor de los hijos, levantarnos a favor del matrimonio, levantarnos a favor del servicio, del ministerio que el Señor nos ha entregado por su gracia, levantarnos a favor de las finanzas, qué sé yo, diferentes situaciones que vivimos. Por la autoridad de Jesucristo el Señor, y por el poder de su palabra nosotros podemos vencer.